En este video vamos a ver cómo hacer una restauración de una base de datos SQL. Básicamente lo vamos a hacer a través de un backup de una base de datos ya creada. Para este ejemplo en específico vamos a utilizar un backup de la base de datos AdventureWorks, que fue previamente, digamos, generado desde el motor de bases de datos. Después, en un próximo video, hablaremos de todos los procesos de generación de backups, ya que, digamos, es un tema más amplio que merece como tener su espacio para ser abordado. Muy bien, entonces en este caso ya tengo el archivo de backup, lo tengo acá en la ruta C backups. Recuerden algo muy importante, tener como extensión del archivo de backup la extensión .back. Esto nos va a facilitar la búsqueda del archivo desde el Management Studio de SQL para hacer obviamente la selección de este archivo y poderlo restaurar en el motor de bases de datos. Muy bien, para hacer entonces el proceso, nos conectamos a nuestra instancia en donde deseemos hacer el proceso de restauración, nos ubicamos en base de datos y damos clic derecho. Aquí vamos a utilizar la opción restaurar bases de datos. Aquí básicamente lo que va a hacer es solicitarnos el medio origen desde el cual vamos a hacer la restauración de la base de datos. Vamos a seleccionar que es desde un dispositivo, es decir, desde una unidad de disco, por ejemplo. Buscamos nuestro archivo de backup, que como les comentaba anteriormente está en C Backups AdventureWorks. Esto es muy importante, aquí es donde les mencionaba la importancia de la extensión. En caso de que no lo tengamos marcado con la extensión .back, básicamente no nos lo va a mostrar en este listado de archivos, por lo tanto va a ser un poco más complicado hacer la búsqueda. Obviamente tendríamos que buscar por el filtro de todos los archivos. Muy bien, aquí la tenemos. Vamos a dar a aceptar. Él en este momento lo que va a hacer es analizar el archivo de copia y nos va a especificar qué tipos de copias tiene. Recordemos que sobre un mismo archivo .back pueden haber varias copias de varias fechas de una misma base de datos. En este caso solamente es una copia de esa base de datos y el tipo es completa. Esto lo vamos a ver en un futuro video. Normalmente en las versiones en inglés es tipo full, es un full backup o un backup completo de la base de datos. Aquí podemos identificar el nombre con el que queremos que quede nombrada nuestra base de datos. Como ya tenemos un AdventureWorks 2012 en esta instancia, vamos a poner un distintivo en el nombre. Ahí lo tenemos. Vamos a la selección de archivos. Aquí podemos especificar en qué directorios de nuestro disco duro queremos almacenar los archivos de copia. En este caso, como sobre estos mismos archivos tengo almacenada o tengo en este momento conectada la base de datos AdventureWorks de la instancia, entonces voy también a modificar los nombres de archivo. Aquí tenemos lo que es el archivo MDF, que es el archivo en donde está todo el tema de bases, de tablas, procedimientos almacenados, funciones. Y aquí tenemos el archivo de log, vamos a llamarlo igual que los demás nombres que estamos utilizando para este ejemplo. Por último tenemos las opciones que nos permitirán especificar nuevamente unas opciones adicionales en todo el proceso. Tenemos por ejemplo la opción de sobreescribir en caso de que yo hubiera dejado el mismo nombre de base de datos AdventureWorks y yo marque esta opción, él va a sobreescribir esta base de datos que ya tengo en esta instancia. Conservar configuración de replicación en caso de que estemos utilizando replication de SQL, es un tema posterior. Y restringir el acceso a la base de datos restaurada después de que se haya hecho el proceso. Esto es básicamente por seguridad, en caso de que no deseemos que los usuarios puedan acceder, digamos inmediatamente se termine la restauración. Por último vamos entonces a dar clic al botón aceptar y en este momento el motor iniciará todo el proceso de restaurado de la base de datos. Esperamos a que termine. Y aquí ya tenemos la confirmación de que el proceso se ejecutó de forma satisfactoria. Y por último ya tenemos entonces nuestra base de datos
sobre el motor o la instancia que seleccionamos inicialmente.